programa ampliado de inmunización empezaron a distribuir unas 1.200.000 dosis de vacuna contra la influenza, que deben recibir bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades de base. La vacuna antigripal se aplica todos los años con el fin de evitar cuadros graves de influenza, principalmente en grupos considerados con riesgo de sufrir complicaciones. Las personas que deben vacunarse son los menores de 6 a 36 meses y las personas mayores de 60 años y aquellas que tienen alguna comorbilidad, es decir, que tengan diabetes o alguna enfermedad que requiera un tratamiento largo, que sea un factor predisponente a una complicación de un cuadro viral como es la influenza. Y nosotros estamos aquí para vacunar a las personas a partir de las 7 de la mañana hasta las 18 y en los diferentes puestos de salud alrededor del hospital. Es importante entender que la vacuna no previene la enfermedad, sino que simplemente reduce la gravedad de los casos. Para aclarar un poco a la ciudadanía, esta vacuna no impide la aparición de la enfermedad, lo que hace es permite la aparición de su forma más leve. En algunos casos ni siquiera aparece la enfermedad, porque uno se da cuenta, te pica la garganta 2 o 3 días. Pero lo importante acá es resaltar de que con esta vacunación vamos a impedir la aparición de los cuadros graves de influenza. Además de la vacunación, debemos tener en cuenta algunas medidas preventivas para evitar el contagio, como lavarse las manos, usar tapaboca y evitar el contacto con otras personas en el caso de presentar síntomas.